empiezas tú, porque la economía sin economía y sana economía no podemos hacer muchas cosas más. Cuéntanos tu apunte económico. Mira, el apunte económico que quería remarcar un poquito es el nuevo impuesto al patrimonio que está ofreciendo, bueno, que se va a poner por Unidas Podemos, el famoso impuesto a los ricos, en el que prevén que van a recaudar un 1% del PIB. Estamos hablando de 11.000 millones de euros. Es el único impuesto que existe en Europa. Hago un matiz. En concreto, hay 3 países más que lo realizan. Pero vamos a hablar de tipos impositivos primero, es decir, lo que quieren empezar a recaudar. Estamos hablando de un 2% a lo que sería el primer millón de lo que es el patrimonio neto, el 2,5% a partir de fortunas a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50.000 millones y un 3,5% a partir de 100.000 millones. Y con todo esto lo que quieren hacer es recaudar 11.000 millones, un 1% del PIB de todos los millonarios que hay aquí en España. Vamos a hablar de España. ¿Qué 3 países son los que tienen este tipo de impuestos? Pues bien, tenemos por un lado a Noruega, que el tipo impositivo más alto que tienen es un 0,85% para lo que es la gente que tiene un rendimiento, unas ganancias de a partir de 135.000 euros. Estamos hablando de euros. Y hacen una recaudación de menos de un 0,4%. Estamos hablando que, en proporción, Noruega, el tipo de salarios obviamente es muchísimo más grande. Holanda, un 1,6% a partir de 30 millones. Y Suiza, un 1% a partir de 190.000. ¿Qué pasa? Que Noruega es... La recaudación que consiguen con este tipo de impuesto es inferior a un 0,4%, como máximo un 0,4%. Holanda, estamos hablando de un 0,2%. Y lo que es Suiza, un 1%. Siempre con lo que es el principal indicador, que es el PIB, que es el Producto Interior Bruto. Pero, ¿qué es lo que reemplaza este impuesto? Que de esto no hablan los de Unidas Podemos. Pues bien, Noruega no existe el impuesto de sucesiones y donaciones igual que en Holanda. Por lo tanto, cuando una persona hereda o dona, pues obviamente no hay ningún tipo de gravamen. Aquí sí que hay, y ese tipo de impuesto lo rige toda comunidad autónoma. Pero, además, en Suiza no existe lo que es el de ganancia patrimonial. Es decir, yo tengo un local o una vivienda o simplemente invierto, compro y vendo acciones en mercados financieros, futuros o lo que sea, y no existe este tipo de gravamen. ¿Cómo funciona aquí en España? De 0 a 6.000 euros para todos los españoles es un 19%. De 6.000 un céntimo hasta 50.000 un 21%. Y lo que supere esos 50.000 a partir de un 23%. Por lo tanto, lo que se está haciendo es duplicar imposiciones que ahora de momento dicen que es un impuesto de patrimonio para los ricos, pero que nunca se sabe, porque claro, hablando de impuestos, estamos hablando que este gobierno, que si tasa Google, que si tasa Tobin, que luego esa es otra de las tasas. Por ejemplo, la tasa Tobin, tú cuando inviertes en mercados financieros, ya por lo que son adquisiciones de lo que es el mercado español, ya te están grabando con un 0,2%. Entonces, si yo tengo un gran patrimonio, me están grabando con un 0,2 más del beneficio entre un 19 y un 23. Y aparte, estos porcentajes que hemos hablado, que existen desde el 2 hasta el 3,5%, que estamos metiendo 3 impuestos encima de uno, independientemente que si somos ricos o si somos pobres. Y un último apunte que me gustaría comentar es que a lo mejor hay mucha gente, muchos de los oyentes, que ha visto, pues, o ha leído el libro de Robin Hood, o el cuento, mejor dicho, de Robin Hood, o ha visto la película, ¿no? Es decir, que es aquel que roba a los ricos para entregárselo a los pobres. Pero este tipo de tasa
es todo lo contrario, porque en Robin Hood lo que hacía realmente era robaba al rey, que era el que inflaba impuestos al pueblo, para luego repartirlo. Aquí lo que estamos haciendo es que el Estado infle de impuestos ¿a quién? Al pueblo, a una gran minoría, que al final lo que van a hacer va a ser escapar de España y realmente hundirla en más miseria que en la que actualmente estamos, que estamos hablando de un sector minúsculo de recaudación. Sí, perfecto. Estamos hablando que se pueden ir a otros países, tributar sociedades y demás, claro que sí, todo el mundo lo sabe, pero al final este tipo de impuestos, ¿quién lo pagará? Pues la clase pobre y la clase media. Además, que conoce el mundo de la bolsa mejor que nadie, pues sabes perfectamente que es una orquestación tan perfecta. Pero si es que estamos hablando de números mayores que la crisis de la guerra civil. Totalmente. Sí, totalmente. Es que, por un lado, es que hay varias crisis dentro de estas. Por un lado la del petróleo, por un lado la sanitaria, por un lado la de la económica que va a venir, ¿vale? No cuento más. Me quedo aquí en España con dos. Luego, hablando de esto, del petróleo, claro, ya han aprovechado para hacer un impuesto más al diésel. Entonces, ya, ¿sabes? Es que dices, el diésel que lo paga, quien más, quien menos, el pequeño ciudadano pues tiene un coche diésel. ¿Para qué? Para ahorrar, porque paga menos por el combustible, consume menos, pero es que al fin y al cabo te están llevando hacia donde quieren, porque que más que menos tiene un coche diésel y además meten otro impuesto. Estamos hablando de una de las mayores crisis que hay en comparativa con la guerra civil, en la que antiguamente en la guerra civil, ¿qué pasa? Había guerras, había muertos, guerra sanitaria, hay muertos, obviamente no tantos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces esto es una circunstancia de tiempo, en la ecuación siempre hay que despejar el tiempo para ver qué es qué decisiones debe de tomar una empresa, si cierro o no cierro, un ciudadano que todavía no ha cobrado ese ERTE, porque a lo mejor están esperando a percibir esa ayuda de Europa. Digo a lo mejor, por decir algo, aunque ya podría decir que estamos esperando a posa por esto, pero digo a lo mejor, porque es una mera opinión mía. Entonces, cosas como estas dices... gente de números, gente que simplemente estudias la historia, no hace falta ser nada, simplemente que estudies un poquito lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, para ver qué es lo que pasa actualmente, con una única incógnita, Joan, que es tiempo. Si tenemos el factor tiempo, lo tenemos todo, pero realmente los resultados, la gráfica, la vamos a tener exactamente igual, más gordita por el tema del tiempo o más corta por las decisiones o por la intervención que tenga que hacer Europa aquí con España, que nos tengan que intervenir. Están completamente colapsados. Tú sabes que yo tengo como un tu vídeo de más de 30.000 y pico de visitas. Es que es una pasada la de visitas y la de gente que me está escribiendo diciendo no he cobrado, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo voy a dar de comer a mi familia, que lees esas palabras y sinceramente algo de emoción sientes porque realmente estás viendo lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que yo comento es que tienen que invertir el ciudadano en un sistema digital, ya sea en lo que es el sistema clave, el DNI electrónico, que se pongan en contacto, que le enviarán una carta al sistema clave. Si no, el trámite de un certificado digital no se puede hacer 100% online. Necesitamos una empresa intermediaria. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube. El último que has hecho, el último, muy bueno. Sí. Podemos hacer la verificación de identidad. Ahora, hay un problema. Obviamente hay un coste. ¿Por qué? Porque hay que pagar a la empresa que nos está suministrando. Nosotros, desde LGS, no estamos cobrando nada. Estamos pagando la tasa que nos cobra esta empresa, que son 70 euros. Pero quien quiera, quien lo necesite, ya dejan de hacer una presolicitud y tienen una solicitud. En el tema de ERTE ya es más complicado. ¿Por qué? Porque van por números. No tienen un protocolo, porque dentro de una misma empresa hay gente que ha cobrado y gente que no ha cobrado.
Y dices, irán por bancos, pero es que tampoco es así. Dices, empezarán por, yo qué sé, un banco que empiece por A y que termine en la Z, pero es que tampoco utilizan ese protocolo. No se sabe, es que no se sabe el protocolo que están utilizando. Entonces, lo único que queda, ¿qué es? Puede que se hayan quedado sin fondos, puede que el SEPE se haya quedado sin fondos, puede que estén esperando a las ayudas económicas de Europa. Esperaremos que en breve una respuesta por parte de nuestra amada ministra, Yolanda Díaz, como bien comentaba Chisco, ¿no? Has comentado, como comentaba Chisco, pues a ver qué es lo que dicen. Y si no, pues oye, que se atengan a las consecuencias. Luis, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por tu apunte económico. Gracias de verdad. Otro igualmente. Buena semana. Nos vemos. Gracias, Luis.